Señor presidente, todavía hay una cuenta regresiva para el juicio político. Y señor presidente, es solo cuestión de tiempo. Su día de rendir cuentas llegará. Alguien se va a parar en el pleno de esta Cámara de Representantes y va a presentar artículos de juicio político en su contra. Y estos artículos van a ser aprobados en esta Cámara de Representantes. Donald Trump no aguantó más. Y es que el temor a otro impeachment, a otro juicio político, una vez más le ha quitado las horas de sueño. Así es, señores, volvemos a la temporada de las publicaciones a altas horas de la madrugada, en modo pánico total, pidiéndole a los republicanos que expulsen al demócrata Jamie Raskin del Congreso de los Estados Unidos, afirmando que Raskin estaría liderando un complot para destituirlo. Es que los demócratas logran obtener la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término. Y bueno, tampoco está muy lejos de la verdad, porque ese debería de ser el objetivo número uno, señores, de los demócratas. Rendición de cuentas. Juicio político, tanto al presidente como a todo su gabinete trumpista. Pero bueno, antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos una vez más a otro video. Como siempre, no te olvides de dejarme tu like, compartir el contenido y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tampoco te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Bueno, señores, arranquemos entendiendo qué fue lo que publicó el presidente de los Estados Unidos a altas horas de la madrugada. Para empezar, llamó a Jamie Raskin un perdedor en la vida. Una vez más, nos reafirmó que él tiene una de las presidencias más exitosas en la historia de los Estados Unidos. Y luego mencionó al congresista Al Green, diciendo que es patético, que acaba de perder su carrera por goleada ante un candidato desconocido. Que Al Green pasó tiempo en el comité selecto de hacks políticos y de matones y que ahí mismo fue rechazado. Pero oigan, que yo recuerde, y se los pregunto a ustedes, ¿quién fue el que los rechazó a Al Green? Fueron ellos. Fue el movimiento MAGA el que se encargó de hacer que Al Green sea rechazado. Literalmente utilizó a su base radical MAGA para atacar a Al Green y hacer que él pierda esas elecciones. Y bueno, pues luego dice que si Biden no le hubiera dado el perdón a Al Green, estaría en la cárcel en este momento. Luego arrancó diciendo que la Cámara debería de activar el proceso de expulsión contra Jamie Raskin porque está liderando un complot. Un complot para destituir al presidente si es que los demócratas toman la Cámara en las elecciones de medio término. Que recordemos que Jamie Raskin lideró los dos impeachments anteriores, que ha presionado por la renuncia del presidente en el pasado y que, bueno, estuvo involucrado en retorcer la 14ª enmienda para sacar a Trump de las papeletas como candidato. A ver, amigos, a diferencia de ellos, de los republicanos MAGA, los de la base radical, los que están utilizando el Departamento de Justicia como un arma para purgar, para borrar información sobre los criminales insurrectos del 6 de enero, los demócratas van por las vías legales. Duela a quien le duela, es la realidad, amigos. Cada proceso que hemos visto, por lo menos en temas de rendición de cuentas, han sido mediante las herramientas legales que existen en la Constitución. Obviamente al trumpismo, eso no le gusta, ¿no? Y bueno, toda la noche, amigos, hablando y diciendo que los republicanos tienen que moverse ya mismo, expulsar a Jamie Raskin de la Cámara, que está abusando del sistema constitucional y socavando el proceso debido. Socavando el proceso electoral. Me parece un poco irónico, ¿no? Porque exactamente lo que él está acusando es lo que él y los republicanos hacen. ¿Ustedes les parece que socavar el sistema electoral no sería esa redistribución de mapas electorales que han hecho en varios estados? Para mí eso es abusar del sistema constitucional. Pero bueno, el trumpismo
ciego. Por cierto, señores, Al Green está muy metido también en el tema del impeachment. Como bien saben, hace unos días, Maga Mike cerró el Congreso por 2 semanas más, una vez más, cerrando el Congreso porque los republicanos, tanto como 19 republicanos con demócratas, votaron para rechazar la extensión de la FISA, para que no pasaran ni en la Cámara ni en el Senado. Así que, y otra cosa, también aprovecharon para reforzar la narrativa de eliminar a Bill Putt como director en funciones de la OTNI, de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, afirmando que no van a apoyar ningún tipo de extensión ni de promulgar la nominación de este hombre. Al Green, señores, fue el último en la Cámara que extrañamente le han dado la voz. Y bueno, lo que dijo es muy interesante. Así que arranquemos con ese clip. Así que porque usted no tiene vergüenza, señor presidente, quiero llamar su atención sobre el hecho de que, aunque yo no he sido comprado, no tengo jefe, no tengo miedo y no he sido elegido, he sido censurado, pero no silenciado, señor presidente, todavía hay una cuenta regresiva para el juicio político. Y señor presidente, es solo cuestión de tiempo. Su día de rendir cuentas llegará. Alguien se va a parar en el pleno de esta Cámara de Representantes y va a presentar artículos de juicio político en su contra. Y estos artículos van a ser aprobados en esta Cámara de Representantes. Sin embargo, antes de que esa persona lo haga, creo que habrá alguien que presentará artículos para sentar las bases de los artículos reales que más adelante aprobará la Cámara de Representantes. Siempre hay alguien que sienta las bases para las cosas. Se sentaron las bases en el puente Edmund Pettus para la ley de derecho al voto de 1965. Se sentaron las bases para eliminar la discriminación odiosa, en el transporte en autobús, en las líneas de autobuses, cuando Rosa Parks tomó asiento, y encendió una chispa que inició el movimiento por los derechos civiles. Así que alguien va a sentar las bases. Y, señor presidente, debe saber que será sometido a un nuevo juicio político. Será sometido a juicio político por tercera vez. Señor presidente de la Cámara, dicho esto, yo, Al Green, un demócrata orgulloso, no comprado, no controlado, sin miedo, no electo, verdaderamente liberado, cedo el resto de mi tiempo. Como les dije, amigos, hay algo profundamente simbólico en que sea precisamente Al Green el que tenga la última palabra antes de que se cierren las puertas del Congreso. El trumpismo se pasó toda la noche llamándolo de patético, diciendo que perdió por goleada, que tiene menos talento que Raskin, y ahí lo tienen de pie, hablando, mientras que el partido trumpista no consiguió ni los votos para aprobar algo tan básico como la extensión de la FISA, la extensión de este programa de vigilancia, que les tocó salir corriendo del Congreso y cerrarlo. Si Al Green es tan patético como Trump dice, entonces yo creo que esto ya nos dice mucho sobre cómo está actualmente el Partido Republicano. Mientras que todo esto pasaba en Washington, del otro lado del mundo tenemos el tema de Irán. Como bien saben ustedes, les hablé en el video pasado. En otras palabras, hoy va a tener que salir el acuerdo con Irán, famoso acuerdo, que en otras palabras es un sometimiento, pero del lado de Estados Unidos, porque el trumpismo, en otras palabras, ha cedido a todas las peticiones que Irán le ha hecho. Victoria, según el trumpismo. Una derrota es la realidad. Y bueno, pues quiero que escuchen cómo lo describen algunos de los profesores más reconocidos en este tema. Primero quiero que escuchemos al profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago sobre este tema de Irán, la región y la situación actual. Les pongo el clip. De vista. El punto es que estamos en jaque mate y Trump lo entiende perfectamente. Y él también tiene que entender que debe acabar con esto. Esto no puede seguir por lo económico. Miren, es muy interesante, me parece a mí al menos muy interesante porque este profesor no es alguien que normalmente sea
muy alineado con la narrativa progresista, ¿ok? Es uno de los académicos de relaciones internacionales de los más respetados que existen, realista hasta la médula. Y bueno, cuando alguien con esa credibilidad describe esta situación de una manera como la que escuchamos, no es una opinión política, amigos. No es de un lado u de otro, es la realidad. Es un análisis frío, objetivo. Luego quiero compartirles el análisis del profesor Pape, también politólogo de la Universidad de Chicago, y salió en CNN, así que escuchemos. Es que estamos por entrar al periodo de máxima ventaja para Irán. Eso aún no ha comenzado. Mire, cuando lleguemos al precipicio de inventarios de petróleo, como sucederá a mediados de julio, finales de julio, 1 de agosto, eso significa que cuando nuestros inventarios bajen, la ventaja de Irán subirá y se mantendrá así durante las elecciones intermedias y probablemente un poco más. Por eso hay muy pocas probabilidades de que Irán acepte un trato ahora mismo. ¿Por qué aceptaría un trato cuando su ventaja está a punto de crecer? Todo el mundo sabe que va a crecer. El presidente Trump solo puede presionar los precios del petróleo por un tiempo. Una vez que ese inventario de petróleo se agote aquí al final de la primera semana de agosto, como predicen todos los expertos del mundo, los verdaderos expertos. Anoche pasé 4 horas con ellos en la Universidad de Chicago. Vinieron en avión de todo el mundo. Eso va a golpear de verdad, Laura, el 1 de agosto. El único debate entre los expertos es si será el 25 de julio o el 7 de agosto. Oh, vaya. Ese es el debate real. Y mire eso desde la perspectiva de Irán, Laura. Eso significa que simplemente esperan. Y luego, si quieren dañar a Trump, dañarlo de verdad, dejan que los precios de la gasolina suban de 6 a 7 dólares con 50 centavos en algún momento del 30 de septiembre. Ahora estamos hablando de algo. Esto es lo que creo que Irán está buscando. Máximo apalancamiento. Significa poder de negociación. Significa quién puede exigir cosas sin tener que ceder nada a cambio. Y Irán, amigos, tiene el máximo apalancamiento. O sea que Estados Unidos prácticamente tiene que ceder, en otras palabras. Y claro, encaja perfectamente con lo que está pasando. Es literalmente, señores, el último esfuerzo por parte del trumpismo por intentar, en otras palabras, cerrar esta guerra. Y por supuesto, el máximo apalancamiento contra el tipo en el despacho Oval, que sigue quedándose dormido, es evidente, por si no lo vieron. Provee el 60% de los mariscos del país. Somos el estado con el fletán, empleamos a miles de personas. Todos han comido pescado de Alaska, lo sabemos. Pero este es otro ejemplo de poner a Estados Unidos primero, a los trabajadores primero y realmente al país primero. Y así, en nombre de... Bueno, algo que tampoco podía faltar, señores, obviamente luego de despertarse, cómo no, elogiar el liderazgo iraní, encontrándolos muy racionales, fáciles de tratar, gran admirador de ellos. Ahora resulta que, luego de meses de guerra, es un fan iraní. Escuchen ustedes. Del país. Realmente creo que es un cambio de régimen porque estas personas me parecen mucho más racionales que las que ya no están con nosotros. Eliminamos al primer equipo de liderazgo, al segundo equipo de liderazgo. Este es un grupo diferente, este es un nivel diferente y creo que es francamente un nivel más inteligente y es un nivel que razona y todos han aprobado el acuerdo. Todos han aprobado el acuerdo. Ahora lo terminaremos y con suerte eso estará listo. Ahora de repente son racionales, fáciles de tratar, merecen de su admiración personal. Oigan, esto es exactamente el mismo patrón que vimos en el primer mandato del trumpismo con Corea del Norte, ¿cierto? Primero fuego, furia, como nunca antes visto. Amenazas de destrucción total. ¿Y cuál fue el resultado? Una foto, estrechaditos de la mano. Miren, el trumpismo, señores,
el marco en el que se encuentra en este momento tanto en Washington como en Irán. Tienen algo en común, y es que está acorralado. Y Jamie Raskin, por lo menos con esta cuestión de que Trump lo atacó en esas publicaciones de medianoche, salió a responder y a decir el por qué cree que está sucediendo esto. Les pongo el clip. Bueno, esto me dice que tuvimos una semana muy buena en cuanto a detener su absurdo e ilegal fondo político de $1,776 millones en el que hemos estado trabajando en el Comité Judicial, y me dice que tuvimos una gran semana en cuanto a exponer su ataque totalmente ridículo y retorcido contra el Southern Poverty Law Center. Así que su ataque contra mí pareció surgir de la nada. No sabemos exactamente qué lo provocó, pero fue una semana difícil para el presidente en el comité judicial, así que no sé, tal vez tenga el síndrome de trastorno de Raskin o algo así. Pero el punto es que estamos haciendo nuestro trabajo. Vamos a volver al trabajo. Estamos en la primera línea de esta lucha contra la corrupción y el autoritarismo y no nos vamos a dejar disuadir por eso. Esto no es la escuela secundaria, donde él cree que puede expulsar a alguien por cuestionar su autoridad. Y miren, estamos en medio de una guerra que él comenzó de forma ilegal e inconstitucional, y hay muchos estadounidenses muertos y muchos más iraníes muertos, y él realmente debería estar concentrado en eso. Estos son tiempos muy serios. Una semana muy mala para el trumpismo en el comité judicial. Lógicamente, eso es lo que pasa cuando alguien que tiene poder real de hacer daño lo está usando bien. El trumpismo no te va a dedicar publicaciones de madrugada a gente que no le importa. Le dedica publicaciones de ese estilo a gente que le está haciendo daño real. Porque utilizan hechos verificables. 232 votos a 197 en el primer impeachment, con 10 republicanos uniéndose a demócratas. ¿Se acuerdan? Luego 57 a 43 en el Senado para finalmente condenarlo. Apenas por debajo de los 2/3 necesarios para una condena final. ¿Qué significa eso, amigos? Significa que más de la mitad del Senado de los Estados Unidos en el momento votó formalmente, afirmando que Donald Trump incitó una insurrección violenta contra la Constitución de los Estados Unidos. Eso, amigos, no se borra publicando a medianoche diciendo que alguien es un perdedor en la vida. Él puede escribir lo que quiera sobre el demócrata que quiera, pero los números existen. El rechazo existió. Eso va a quedar en el registro para siempre. Y bueno, luego viene la parte que creo que conecta con algo que ha estado explotando en los últimos días y semanas en las noticias, el famoso fondo ilegal. Los 1,700 y pico millones, $1,000 millones. Y Jamie Raskin también explicó que es clave para poder entender cómo es que el trumpismo opera. Escuchen ustedes. Después de que Todd Blanche se presentara en el caucus republicano ante una membresía indignada y escandalizada y les prometiera que no llegaría a nada, que no seguiríamos adelante y demás. Al día siguiente, Donald Trump dijo: me encanta la idea, vamos a seguir adelante, vamos a hacer que esto suceda y demás. Así que no se puede confiar en esta gente ni siquiera cuando lo ponen por escrito, pero al menos tengan la decencia de ponerlo por escrito y no crean que vamos a, ya saben, caer en todos estos descargos verbales de interés en proceder. En cualquier caso, somos la rama del artículo 1 del gobierno en el Congreso. Nosotros asignamos el dinero. Nos corresponde a nosotros en este punto tanto retirar por completo los fondos de su fraudulento acuerdo y su fondo contra la instrumentalización, como también declarar de forma afirmativa que ningún dólar de los contribuyentes federales debe destinarse a pagar a los insurrectos, a los Proud Boys y a los Oath Keepers. Por un lado, es inconstitucional. Si leen la sección 4 de la 14ª enmienda, dice que no se puede asignar dinero con el fin de pagar por una insurrección
contra la Unión. Y por supuesto, eso surgió del periodo de la Guerra Civil. Así que es un punto enfático y categórico. Pero además decimos que el presidente no debería poder hacer un trato consigo mismo. Amigos, esto resume perfectamente el patrón de toda la carrera de este hombre. Nunca poner nada por escrito, incluso cuando está completamente acorralado. El fiscal general interino, Todd Blanche, fue ante la bancada republicana furiosa, escandalizada, y les prometió personalmente que el fondo no iba a ir a ninguna parte, que ya no iban a avanzar, que iba a morir este fondo. Yo les hice un video el momento exacto en el que él dijo eso en el Congreso de los Estados Unidos. Al día siguiente, ¿qué sucedió? El trumpismo dice que de repente ama la idea, que van a seguir adelante, que esto va a pasar. Amigos, eso no es una contradicción casual, no es un error de comunicación, no es que de repente tuvieron dos guiones completamente distintos. Es el manual completo de esta gente, así ha operado esta gente durante décadas, tanto en los negocios como en la política. Decir lo que sea necesario solo para calmar las aguas y luego hacer exactamente todo lo contrario. Y lo que hace tan poderoso el punto de este tema es lo que Jamie Raskin dice sobre el artículo número 1 de la Constitución. Es que esto ni siquiera depende de que el presidente cumpla su palabra. Es el Congreso, amigos, el que tiene el poder de la bolsita. Ellos son los que pueden simplemente cortar el dinero de raíz. No hace falta que de repente tengamos que confiar en la palabra absoluta de esta administración. No, señores, solo hace falta votar. Y la referencia, ¿no?, a la sección 4 de la 14ª enmienda es brutal. Literalmente, amigos, está en el texto de la Constitución. Dice que no se puede utilizar dinero público para pagar a quienes participen en un crimen, en este caso, insurrección contra el gobierno. No es opinión política, amigos. Es la Constitución de los Estados Unidos escrita luego de la Guerra Civil. Y fue escrita específicamente para evitar este tipo de cosas. Pues bueno, luego viene la parte que probablemente es el que va a tener el impacto financiero más grande en toda la historia, que es el superindulto fiscal. Y Jamie Raskin también habló un poco de ello. Escuchemos. Le agradezco que lo haya leído porque, como vio, no se trata solo de impuestos. Esto anula cualquier responsabilidad del presidente, su familia y sus empresas por cualquier infracción penal, civil o fiscal o cualquier otra infracción de derecho administrativo. Así que la ley de prácticas corruptas en el extranjero, soborno, malversación, uso de información privilegiada, como usted dice, otras violaciones de la cláusula de emolumentos nacionales. No se le permite recibir dinero del gobierno federal, pero si tomó ese fondo reservado de $1.800 millones, ese dinero está sujeto a impuestos para él, pero solo intentan anularlo todo y hacer borrón y cuenta nueva. Y lo interesante de esto es que nada de eso tiene que ver con lo que trataba su caso original. Su caso original intentaba demandar al gobierno federal porque un contratista gubernamental externo privado había filtrado información sobre las declaraciones de impuestos de miles de personas, incluida la de Trump, y todos han perdido su caso al intentar cobrar por ello. Ahora, el tipo que hizo eso obviamente no debió haberlo hecho. Charles Littlejohn está en la cárcel. Está en una prisión federal por 5 años, pero no existe un derecho de acción privada contra ello. Y Todd Blanche, a pesar de que el Departamento de Justicia había estado ganando en todos esos casos, se negó a presentar una moción de desestimación muy clara sobre esa base. Y también se negó a presentar una moción de desestimación basándose en que el plazo de prescripción había vencido, como decían todos los abogados del IRS. Esto fue muchos meses después de la expiración del plazo de prescripción. Todd Blanche no estaba actuando como abogado, como usted dice, para el pueblo estadounidense o para el gobierno. Estaba actuando como abogado, como siempre, para Donald Trump. Simplemente da la casualidad de que su salario lo paga el gobierno de los Estados Unidos. Esto, amigos, podría ser enorme en los próximos meses. Me atrevo a decir que hasta capaz semanas. Raskin dice que la cifra real podría ser el doble de lo que se había estimado inicialmente, que Donald Trump ha ganado al menos $4,000 millones. Estamos hablando de miles de millones de dólares en impuestos que está logrando evitar
pagar. Lo importante en cómo lo explica es que no se trata solamente de impuestos atrasados, amigos. Estamos hablando de una anulación total de cualquier tipo de responsabilidad criminal, civil, fiscal, también administrativa, tanto para él, para su familia, para sus organizaciones, negocios, etc. Eso incluye, amigos, esta ley de prácticas corruptas en el extranjero. Soborno, malversar fondos, utilizar información privilegiada. Les doy una pista, el regalito de Qatar. El dinero de la venta de esos barriles de petróleo venezolano que fueron destinados a cuentas extranjeras. Lo que acaban de hacer, amigos, es básicamente intentar un borrón y cuenta nueva. Y lo quieren disfrazar de un acuerdo sobre filtración de información fiscal, que ni siquiera tiene relación real con nada de esto. O sea, el punto que Jamie Raskin quiso llegar es que Todd Blanche es exactamente lo que demuestra que nada de esto es una casualidad. El Departamento de Justicia venía ganando casos de manera consistente durante años. Existían mociones de desestimaciones muy obvias. Todo estaba disponible sobre la mesa y Todd Blanche simplemente decidió no presentarla. Porque su trabajo real, amigos, no ha sido representar al gobierno de los Estados Unidos. Su trabajo ha sido representar a Donald Trump, desde que se convirtió en el primer día su abogado personal. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No te olvides de dejarme en la caja de comentarios tus opiniones sobre este tema. Déjame tu like, comparte el contenido, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.